Damos gracias al Señor porque Él está con nosotros todos los días. Y hoy día me ha tocado el tema y yo elegí ponerle un título. Y dice, te sugiero que escojas ser feliz. Y la felicidad, hermanos queridos, es tan relativa. Porque para muchos la felicidad puede ser tener dinero, viajar, tener los hijos en la universidad y que les vaya bien. La felicidad para algunos es tener muchas cosas. La felicidad tal vez es hacer un viaje. La felicidad tal vez para una persona es estar en las redes sociales o ser conocido. La felicidad en este mundo se da de distintas maneras, de distintas formas. El mundo llama a eso felicidad. Y a esa felicidad es una felicidad momentánea. ¿Por qué razón? Porque mientras el mundo muestra algo que hace latir nuestro corazón, nuestras emociones, entonces viene un rato de felicidad. Pero se va ese momento y nuevamente vuelve la tristeza. Es por esa razón que Dios a nosotros nos habla de esa felicidad y nos deja claro qué es la felicidad para nosotros, los hijos del Señor. Y la palabra que escogió en mi corazón el Señor está en Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Asimismo como están, cerremos nuestros ojitos porque vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque estamos hoy día delante de tu presencia. Hemos venido todos aquí a reunirnos con un solo fin, escuchar tu palabra. Queremos aprender un poquito más de ti, Señor. Queremos sazonar nuestro corazón con los ingredientes más maravillosos que tienes en el cielo, Señor. Queremos crecer, queremos abundar en esa gracia preciosa que tú nos has dado, Señor. Queremos ser felices. Y hoy día, Señor, tú nos hablas en tu palabra. Y quiero, Señor, en el nombre de Jesús, que uses mi vida y que podamos abrir nuestros corazones, Señor, a escuchar tu voz. No la persona que está delante, Señor, sino a escuchar tu voz preciosa, la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso es este sermón del monte. Un sermón que sale del corazón de Dios para la humanidad. Un precioso sermón que es la voz de Dios salida de su trono para la humanidad. Es el Cristo mismo viniendo a aquellos que le conocen y a aquellas familias de toda la tierra, porque este sermón no solamente está dado para nosotros, los que conocemos su nombre, sino para aquellos que Dios creó y que tienen un corazón dispuesto a escuchar su voz. Allí, 14 siglos antes de que Jesús naciera en Belén, estaban los hijos de Israel en la llanura de Siquem, en el monte de Gerizim. Y allí estos hombres estaban dando las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás si obedeces a Jehová tu Dios y haces esto. Maldito serás si no lo haces. Josué no fue el hombre que trajo el reposo en el corazón del hombre, a pesar de haber sido un caudillo, un luchador. Jesús, el Hijo de Dios, estaba sentado, dice la palabra, a la ladera del río. Y ¿saben una cosa? Esta palabra dice el sermón del monte, punto, las bienaventuranzas. Y no tiene nombre ese monte,
Ese monte no dice el monte tanto, sino dice el sermón del monte. Y no fue en el monte donde los hijos de Israel dijeron las bendiciones. Ese monte no tenía nombre. Este monte que Jesús habló las bendiciones estaba cerca del lago Genesaret. Era un monte sin nombre y yo me preguntaba por qué razón ese monte no tiene nombre. Porque ese monte nosotros le vamos a poner nombre. Porque nosotros vamos a subir a ese monte a buscar una necesidad que hay en nuestro corazón. ¿Qué necesidad buscaban esos hombres? Había una multitud allí. En el tiempo en que Jesús estaba en ese lugar, el clima del pueblo era tremendo. Los israelitas estaban bajo el yugo romano y allí ellos estaban esperando un libertador, alguien que los sacara de ese yugo, de esa opresión, y no esperaban precisamente al Mesías. Ellos esperaban un Mesías, pero no era el Mesías el que había venido según lo que ellos pensaban. Este Mesías era el Mesías que venía a libertarlos del pecado, de lo que había en el alma, y ellos esperaban a alguien que los libertara de la fuerza, de la opresión política que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo en Roma. Y dice que había una multitud. Pongámonos en el contexto. A la ladera del río, en el monte, sentado estaba Jesús. Y dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte. Viendo Jesús, mirando. Y Jesús no mira como miramos nosotros, porque muchos de nosotros tal vez nos sentamos y mostramos la parte de afuera, pero Dios conoce los corazones y veía qué tipo de personas había llegado a esa multitud. Habían hombres, los fariseos, orgullosos de sus tradiciones, de su religiosidad. Habían hombres expectantes, curiosos. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, porque Jesús tenía fama. Él había adquirido fama. Él había sanado paralíticos, ciegos, había echado fuera demonios. Vamos a ir al monte. Y saben ustedes que el monte es un lugar alto que requiere esfuerzo llegar. Es como ir al muelle de las almas. Cuando usted comienza de abajo, hay que subir un largo tramo para arriba al monte. Hay que llevar una botellita de agua. Es un esfuerzo. Hay que tener un día especial. No es cualquiera. Seguramente en ese día había gente que tenía necesidad de encontrar el libertador que los sacara del yugo opresivo. Algunos de ellos tal vez estaban mirando a Jesús como: es un buen líder, tal vez me serviría para las cosas que yo ando haciendo, tal vez podría ponerse de parte de nosotros. Porque Jesús, viendo esa intención que había en cada corazón, tal vez había gente con necesidad de sanación. Tal vez llegó a ese lugar un ciego y alguien lo llevó y lo subió al cerro. Tal vez habían hijos que iban buscando allá arriba y habían escuchado de Jesús y tenían un matrimonio horrible, sus padres. Tal vez a ese cerro llegó un hombre solo, solitario. Los hijos se habían ido y se esforzó en la mañana y escuchó que Jesús estaba por ahí y él dijo: voy allá a escuchar a Jesús. Pero Jesús no venía a ese lugar a buscar a ese hombre orgulloso que todo lo sabía. ¿A mí quién me va a enseñar? No venía a buscar a ese religioso fariseo, el que dijo: ¿quién se va a comparar conmigo? Yo diezmo de todo lo que gano. Y miró
Al publicano, sí. Jesús echó afuera, apartó a la gente que tenía poder, apartó a aquellos favoritos, los dejó de lado y miró los corazones. ¿Y saben qué? Jesús venía a todos los que estaban en ese lugar. Y Él conocía y sabía las intenciones de cada corazón. Y Él traía un mensaje distinto. Tal vez los discípulos subieron con Él porque habían visto algo especial en Jesús. Los discípulos habían escuchado las enseñanzas de los rabinos. Ellos habían estado en la lectura de la palabra. Ellos habían escuchado la historia que se leía en las sinagogas. Tal vez no estaban tan preparados para escuchar a Jesús, o tal vez habían cosas que ellos no sabían, pero algo especial despertó Jesús en los corazones de ellos que le siguieron. Pedro dejó las redes y lo siguió. Mateo dejó de cobrar doble, triple impuesto y lo siguió. Esos hombres que su vida no tenía valor porque hacían sus menesteres diarios, estaban con Jesús en ese momento. Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Les enseñaba, como hoy día, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y abre su boca a través de su palabra y nos enseña. Y nosotros debemos dejar ser enseñados por la palabra. Muchas veces dejamos que nos enseñe la amiga, que nos enseñe la vecina, que nos enseñe la idea momentánea, la televisión, el libro de ética. Pero la palabra del Señor dice que Él, abriendo su boca, les enseñaba a esa multitud. Unos tenían el corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Tenían los 5 sentidos puestos allí. Algunos, pero no estaban escuchando. Algunos escuchaban con las emociones y lloraban, pero no estaban escuchando con su espíritu porque luego se fueron y no le siguieron. Jesús venía a tocar ese corazón profundo, ese espíritu que estaba dormido en esos hombres, que estaban esperando un libertador para el pueblo, para la nación, un guerrero. En cambio vino el Mesías, el Hijo de Dios, y ellos no se dieron cuenta. Jesús estaba 33 años ya con nosotros, con ellos, y había caminado, había nacido, era un bebé, fue un niño. Y así como las mamitas tienen a su bebé, seguro María lo tuvo en brazos y lo amamantó. Y Él sabe lo que siente un niño, porque también fue un niño, era Dios, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Fue joven, fue adolescente, y Él jugó a la pelota. Y Él miró lo que le llaman bullying. De seguro alguien le dijo: ¿y ese pelo? De seguro, porque Él vivió como hombre, pero no pecó, y vino a la tierra solamente para entendernos a nosotros. Su corazón lleno de amor. Solamente un propósito tenía el corazón de Jesús. Un solo propósito: venir a salvarnos, abrir los ojos de los ciegos. Un solo propósito: salvar el corazón, llegar al corazón.
de cada uno de nosotros, el propósito. Y enseñaba. ¿Y quién estaba dispuesto en ese lugar? ¿Cuántas intenciones habían? ¿Y cuáles eran los corazones que lo escuchaban? Aquellos necesitados, aquellos hambrientos, aquellos pobres, desventurados, aquellos que aún teniendo mucho dinero no estaban completos, aquellos que aún teniendo una buena casa, como Mateo, él cobraba los impuestos y nada carecía, era un hombre rico y sin embargo su corazón era pobre, su espíritu estaba pobre, y cuando escuchó de Jesús, él lo siguió y lo siguió y lo siguió, mis hermanos, lo siguió. No fue un día y después no fue, él lo siguió. Porque no es por emoción. Hoy día estábamos alabando al Señor y mientras yo levantaba mis manos, no sentía nada especial. No había sentir. Porque cuando venimos a este lugar, venimos por fe. Sabemos que la presencia de nuestro Dios está aquí y que nos juntamos para alabar su nombre. No es necesario que sintamos, no es necesario que haya lágrimas. No es necesario. Si las hay, gloria a Dios. Pero si no las hay, la presencia de Dios sigue aquí. Se va con usted, viene con usted, está con usted en la noche, en la mañana, en la tarde. Él nos llama, como llamó a los pobres de espíritu. Y dijo de ellos, bienaventurados, felices, los que no tienen nada, los que no tienen dónde ir, los que son carentes, los que son menesterosos, los que necesitan, aquellos que realmente necesitan encontrarse cara a cara con Jesús. Jesús estaba en la ladera del río, allí, con sus ojos abiertos, y miraba a cada uno de ellos, los que habían venido, y conocía las intenciones de su corazón, pero aún así Él no los echó fuera. Él los amó, y seguro mientras hablaba, las palabras que fluían, brotaban directamente del trono del Padre para cada uno de aquellos que estaban pobres de espíritu, esos hombres llenos de orgullo, religiosos, esos hombres conocedores de las Escrituras que estaban en la sinagoga tarde y mañana y leían las Escrituras como una tradición, como un ritual. Vino por ellos también. Juan Bautista había dicho a ellos, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Le había dicho a los fariseos. Si ellos hubieran escuchado con su corazón espiritual, hubieran sido administradores de la gracia de Jesucristo. Habrían sido los que apoyaban la obra del Rey de los cielos, pero su corazón estaba cerrado. Ellos estaban preocupados más en la religiosidad, en un puesto, en la política, en lo que ellos creían que era lo más importante. No escucharon a Jesús. Juan Bautista había dicho, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tampoco habían escuchado, pero unos cuantos sí, los pobres de espíritu. Póngase en la ladera y escuche la voz de Cristo. Vaya al monte, esa ladera, esta ladera. Hay atrás, en su trabajo, una ladera del río. En su casa, en el living, hay un lugar especial, un monte donde debemos ir todos nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Pero para eso nosotros tenemos que abrir el corazón y estar pobres,
de espíritu. Porque dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos. Cuando hay un pobre de espíritu que es necesitado del Señor, el cielo se abre y comienza a tener revelación de allá arriba, porque este reino no es un reino aquí abajo, es un reino que está en el cielo, un reino sobrenatural, donde Dios comienza a hablar a su corazón, a entregarle las verdades bíblicas. Usted empieza a anhelar, a amar, a buscar. Cuando un hombre se encuentra con la mirada de Cristo, su vida cambia. Su corazón cambia, sus pensamientos cambian, sus intereses cambian. Cuando una mujer se encuentra con el Creador de los cielos, con Jesús, su vida cambia. Y muchos dicen, ¿pero cómo? Si antes no era así. El Señor está haciendo una obra especial y no te va a dejar. Porque eres pobre de espíritu. Porque tú necesitas, porque eres menesteroso. Porque Él no vino a aquellos orgullosos que todo lo tienen, que no tienen necesidad, que vienen por venir, que van porque van. La vida nuestra tiene un propósito. Y el propósito es ser a la imagen de Jesucristo. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Él no nos va a dejar. Vamos de victoria en victoria. Él llama a uno en la familia. Muchos yo he escuchado que dicen, pero yo estoy sola. Y yo también lo decía. No hay nadie más. Dios tiene un plan. Un plan perfecto para los pobres de espíritu, para aquellos que anhelan su presencia, para aquellos que son menesterosos, para aquellos que no tienen más dónde ir. Usted estaba en la ladera del río, allí frente a Jesús. Allí al final sentado escuchando el mensaje, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted estaba allí, póngase en la ladera del río, y usted, su corazón saltó, y dije, eso soy yo, el pobre de espíritu. Nadie puede cambiar lo que hay en mi interior, solamente tú, Señor. Tal vez usted está al final de la ladera, tal vez el monte era tan alto que llegó al final, tal vez llegó atrasado y se sentó al final y comenzó a escuchar. Allá arriba había silencio. Todos estaban expectantes de lo que quería decir Jesús. Aquellos, y me refiero a aquellos que eran pobres de espíritu, estaban expectantes. ¿Cuál es la palabra que trae hoy día? ¿Qué es lo que va a decir el que sanó al cojo? El que levantó al paralítico, el que echó fuera a los demonios. Tal vez yo traje a mi hijo, tal vez pueda sanarlo. Expectativa. El pobre de espíritu vive en expectativa con Cristo, no con lo que va a pasar allá afuera. Porque no andamos por el sentir, si llueve, si no llueve, si se mueve el mundo, si no se mueve, si la economía sube, si la economía baja, si el dólar está allá, si el dólar está abajo. Nosotros andamos según la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos mirar su amor, podamos acercarnos en nuestro corazón a Él, que podamos sentir que somos pobres y menesterosos. Él está ahí, presente, siempre, para llevarnos a escuchar su palabra. Nuestro corazón tiene que ser convertido. Nuestro corazón tiene que ser acercado a la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que haya un cambio en nuestra vida. No podemos estar mirando de lejos
No podemos estar dudando. No podemos estar, ¿será? ¿No será? ¿Y si? No podemos. Tenemos que convertir nuestros corazones al pueblo de Israel. Estuvo 40 años en el desierto. ¿Y cuántos días tenía que estar? 11. 40 años esperando. Voy, no voy. Me convierto, no me convierto. Apoyo, no apoyo. Voy o me quedo. Bienaventurados, felices, los pobres de espíritu, los pobres, los necesitados. Si usted necesita a Dios, si usted es pobre de espíritu y no, mire, sabe que muchas veces el Señor permite situaciones tristes en nuestra vida. Porque cuando estamos bien, pero cuando pasan situaciones, entonces nosotros nos movemos. Y tenemos que ser movidos por la gracia del Señor, y a veces nosotros lamentamos las situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, pero esas situaciones hacen que nos movamos de la comodidad. Dios quiere que le miremos a Él, que saquemos ese velo que hay en nuestra mente, en nuestra alma. Él vino a mirar el alma. Él vino a limpiar el alma. Él vino a sacar las raíces de amargura. Todos tenemos un pasado. Todos venimos de situaciones complicadas, difíciles. No hay ninguno acá que diga, no, si yo lo tengo todo. O sea, yo estoy acá porque, bueno, todos tenemos situaciones difíciles y complicadas. Y eso nos ha hecho a nosotros buscar. Nos ha hecho a nosotros acercarnos al Señor. A veces las situaciones difíciles hace o produce temor en los corazones. Pero Dios no lo hace con ese fin, lo hace solamente para que nosotros le miremos a Él, porque el hombre y la mujer fallan. No va a encontrar ningún ser perfecto. Fallaron tal vez nuestros padres. Fallaron, no nos animaron, no nos dieron en el momento la palabra oportuna, pero Jesús es el mejor de los padres. Ayer en la tarde una jovencita me decía, mi padre murió y yo quiero irme con mi papá. Y yo le decía, tienes el mejor de los papás. Tu papá te dejó, porque todos los seres humanos en algún tiempo tienen que partir. Pero hay alguien que nunca se va. Ese es nuestro Dios. Él nunca nos deja. Nunca. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros nos deslicemos, el Señor produce situaciones para que nosotros volvamos a ponernos en el camino. Bienaventurados, felices, los pobres de espíritu. Eso es el primer verso del monte de las bienaventuranzas. De ese dependen todas las demás que vienen. Si usted es pobre de espíritu, usted va a ver el Señor abrir su corazón, el reino de los cielos, para mostrarle cuáles son los secretos que hay en su corazón. Ese es el secreto de la felicidad. No es lo que el mundo le dice, no es lo que el mundo le otorga, no es lo que usted pueda tener, no es la gloria humana la que va a hacer feliz su corazón. Es Cristo, el que produce el querer y el hacer. Y mire, muchos de nosotros que servimos al Señor pasamos situaciones muy difíciles, decepciones, tremendas decepciones, pero ¿sabe qué? ¿Qué nos hace eso? Afirmarnos más a Cristo, afirmarnos más con Él, conocerlo más a Él.
Porque sabe que vamos botando los ídolos. Porque sabe que curiosamente nuestro corazón está lleno de ídolos. Hacemos ídolos de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros esposos. Hacemos ídolos del amigo, del jefe, de la esposa, etcétera. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, ese ser humano va a fallar, porque el único que no falla es Cristo. El único que le va a ser fiel siempre es Cristo. Y Él está sentado en el monte, en esa ladera, donde Él quiere que usted escuche esa voz. Él sabe y conoce cada secreto de su corazón. A veces los jóvenes tienen sueños y se lamentan, dice, pero es que yo ese sueño que tengo es tan difícil. Los sueños grandes los puso Dios en el corazón del hombre para que soñemos, para que creamos, para que busquemos. Pero ¿sabe qué? No le va a ayudar el amigo. Cristo nos va a ayudar a nosotros a buscar, a encontrar el secreto de su corazón. Creámosle a la palabra y creamos que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y que está con nosotros. Solamente sintamos que somos pobres de espíritu, que necesitamos, que no podemos. ¿A dónde iremos? Si solamente Él puede ayudarnos, entendernos. Solamente Cristo. Pongámonos de pie un momento y vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí donde está. Querido Señor, te damos muchas gracias. Gracias te damos porque podemos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque no hay otro como tú, Señor. Muchas gracias. Señor, aquí está mi corazón. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces los miedos. Tú conoces, Señor, cuando me levanto, cuando me acuesto. Tú conoces, Señor, el futuro. Tal vez para mí es incierto. Tal vez para mí, Señor, es una incertidumbre, porque me pongo a mirar a mis angustiadores. Pero, Señor, tú eres fiel y tú me prometiste victoria. Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero, Señor, serte fiel. Yo quiero buscarte. Yo quiero conocerte. Yo quiero, Señor, acercarme a ti. Yo quiero, Señor, estar contigo y que tú estés conmigo, Señor. Y yo, Padre, creer a tu palabra, porque a veces no siento tu presencia. Una buena cantidad de veces yo no siento tu presencia, Señor, y a veces viene la duda. Pero, Señor, tu palabra es fresca. Tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra, Señor, me habla a mí. Tu palabra, Señor, me dice que me amas. Tu palabra, Señor, me habla a mi corazón, me refresca. Tu palabra, Señor, me anima y me conforta. Y yo quiero, Señor, seguirte a ti. Yo quiero, Señor, hoy día levantar mi mano al cielo y decirte, Señor, este es mi compromiso. Este es mi compromiso, Señor, seguirte. Ya no quiero dudar. Yo quiero encontrar mi propósito, Señor. Yo quiero saber para qué tú me creaste. Yo quiero saber,
Señor, ¿cuál es mi diseño? ¿Quién soy yo? Oh Señor, tú me prometiste que no me dejarías. Tú me prometiste, Señor, estar siempre conmigo. Y Dios querido, aquí estoy yo, Jesús, para decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos.